Hola, bienvenidos al primer video de este canal. Hoy vamos a ver lo que es el MCM y el MCD. Quédate hasta el final del video que lo vemos. Bien, bienvenidos. Cuando yo hablo de MCM y MCD y les pregunto a mis estudiantes, ¿qué es, chicos? Empiezan con frases como marcador central derecho, marcador central medio. Y no, chicos, no tiene que ver con jugadores de fútbol, posición en una cancha, ni nada de eso. Entonces, para empezar a meternos en las matemáticas de lleno, vamos a ver qué es cada una de estas cosas. El MCM es el mínimo común múltiplo y el MCD es el máximo común divisor. También se lo conoce como DCM, o sea, divisor común mayor. Es lo mismo, es el orden de las palabras. Pero bien, sigamos. Entonces, para ver qué es cada cosa, vamos a analizar a cada uno primero por separado. Bien, comencemos primero con el mínimo común múltiplo. Vamos a analizar cada una de las palabras para poder entender qué es. Primero, a ver, vamos a hablar primero de esta. Vamos a arrancar por la última, que es el múltiplo. ¿Qué es el múltiplo de un número? Bueno, básicamente es lo siguiente. Vamos a enfocarnos ahora en números positivos, es decir, los números naturales, ¿sí? Bien, ¿qué es el múltiplo de un número? Bueno, lo voy a explicar con palabras que sean lo más fácil de entender, ¿sí? Supongamos que yo tengo el número 3. Bien, ¿qué pasa? Si yo este número lo empiezo a multiplicar, supongamos, bueno, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, y así sigo, ¿no? Vamos a poner 3 por 10. Primero, ¿qué me doy cuenta acá? Bueno, en primera parte es como que me estoy armando la tabla, ¿no? El 3, ¿sí? Pero bien, empecemos a calcular. Entonces, 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 9, y esto sigue, 3 por 10, 30, ¿no? Y así puedo seguir multiplicando por 11, por 12, por 13, por 1.000.000, y así sucesivamente. Bueno, estos numeritos que van a aparecer acá son los que se conocen como múltiplos, en este caso, del número 3, ¿sí? No olvidé la L. Del 3. Bien, es decir que entonces los múltiplos de un número son aquellos números que resultan de multiplicar a este número, en este caso al 3, por cualquier otro, ¿sí? Ahora vamos a ver entonces qué significa común. Bien, sí, a ver, si yo veo qué significa común, uno toma algo común como algo normal, algo común, ¿no? Algo como, sí, esto es así, es común que sea así. Pero si vamos al término matemática, también podemos relacionar, ¿sí? O no hace falta ir a lo matemático, ¿no? Pero digo, también algo común es algo en común, ¿sí? Es decir, si yo tengo dos cosas y yo digo, mira, tienen mucho en común, pueden ser personas, objetos, lo que sea. Entonces, si volvemos a matemática, quiere decir que acá vamos a tener que relacionar entonces por lo menos dos cosas mínimo, ¿sí? O sea, pueden ser dos o más. Entonces, voy a tener dos o más números y entonces, primero, buscarle el múltiplo a cada uno de esos y después voy a tener que decir, bueno, los que tienen en común. Es decir, que entonces lo que me está diciendo esto es que entre varios números van a haber múltiplos en común. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tengo el 3 y el 7. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Buscar los múltiplos, ¿sí? Los múltiplos del 3 dijimos que era como hacer la tabla, ¿sí? Multiplicar. Entonces, 3 por 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Y así sucesivamente. Vamos con lo del 7. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos que buscar ahora? En común, los que tengan en común. Entonces, veamos. Bueno, veamos que tengo 3, 6, 9, ¿no? Que el que aparece en común, por ejemplo, acá, es el 21, ¿sí? Por lo menos en la lista corta que hicimos acá entre los dos números, ¿sí? Entonces, acá ya apareció en común múltiplos que son de 3 y a la vez de 7, ¿sí? Obviamente que como esta fila sigue hasta el infinito, porque yo puedo seguir escribiendo múltiplos de 3 y de 7 fácilmente, sumando de a 3. 24 más 3, 27, 30, 33 y así sucesivamente, lo mismo que con el 7.
42, 49, o sea, si voy sumando de 7 en 7, justamente me estoy consiguiendo dos múltiplos, ¿sí? Y obviamente son infinitos. Quiere decir que entonces yo entre dos o más números voy a encontrar infinitos múltiplos en común, ¿sí? O por lo menos muchos, ¿sí? Tratemos de no poner mucho el concepto de infinito. Entonces vamos a encontrar muchos múltiplos en común, ¿sí? Pero por eso acá viene la tercera palabra mágica, que es mínimo. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Bien, supongamos ahora que tengo los múltiplos del 2 y del 6. Es decir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y así sucesivamente. Y del 6, 6, 12, 18, 24, 30 y así sucesivamente. Vamos a marcar primero los que están en común. Entonces vemos que tenemos el 6, el 12, el 18 y así puedo seguir. Obviamente 24 y 30 también lo van a hacer. ¿Por qué? Porque son pares. Y en el 2, en los múltiplos de 2 yo sigo. Acá tengo 18, 20, 22, 24. Ahí está. 26, 28, 30. Ahí sí. Pero no importa, vamos a quedarnos con esto. Por lo menos encontramos acá 3 en común. Entonces, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Bueno, de estos 3 en común que están teniendo por lo menos estos dos números de múltiplos, el más chico, el mínimo. En este caso, el 6. ¿Sí? Entonces ahí encontré que entonces el mínimo común múltiplo entre 2 y 6 es el 6. ¿Sí? Es el más chiquito de los múltiplos en común. Bien, ahora vamos a ver entonces la otra parte, que es qué es el máximo común divisor. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos con el mínimo común múltiplo para entender bien de qué se trata. Obviamente vamos a arrancar por esta palabra. ¿Qué es un divisor? Bien, en palabras simples, un divisor van a ser aquellos números por el cual yo puedo dividir a otro número que es el que le estoy calculando sus divisores, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Supongamos que yo tengo 4 personas y tengo 8 caramelos. Entonces yo digo, ¿puedo dividir estos 8 caramelos entre 4 personas? La respuesta, obviamente sí, ¿no? Porque yo digo, a ver, tengo acá los 8 caramelos, entonces yo empiezo a repartir. Por ejemplo, si hago la repartición más larga, pero que se entiende mejor, ¿no? Empiezo a darle uno a cada uno. 1, 2, 3, 4. Me sobran 4, vuelvo a repartir uno para cada uno. Entonces, no me sobró nada, pude hacer la división. ¿Por qué? Porque todos recibieron la misma cantidad de caramelos. Entonces, al 8 lo puedo dividir por 4 personas en este caso. Le corresponden 2 caramelos a cada una, ¿sí? Eso es otro tema, pero no importa, puedo hacer la división. Pero esos 8 caramelos, ¿entre cuánto más puedo repartirlo? Bueno, a ver, vamos a ver en la pizarra. Tengo los 8 caramelos y yo digo, ¿lo puedo repartir entre una persona, por ejemplo? Sí, ¿no? Porque yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le doy los 8 caramelos a esa persona y listo, repartí los caramelos. Bien, o sea que por uno, o sea, por una persona, lo puedo repartir. Ahora, ¿se puede repartir entre 2 personas esos 8 caramelos? Veamos. Bueno, vamos a ver ahora, tengo 8 caramelos para 2 personas. Ya vimos que a una persona lo puedo repartir, le doy las 8 y listo. Vamos a ver si puedo repartirlo entre 2 personas. Y fijémonos que tengo. Le doy esta a esta y esta a esta. Esta se lo doy a esta y este se lo doy a esta. Este se lo doy a esta y este se lo doy a esta y este caramelo a esta y este caramelo a esta. ¿Pude repartir los 8 caramelos? Sí, pues ya está, repartí a todos. ¿Me sobró algo? No, perfecto. Cada persona tiene la misma cantidad de caramelos, porque recuerden que para hacer una división, yo puedo dividir algo si cuando hago ese reparto, todas las partes tienen la misma cantidad. Entonces, tienen la misma cantidad y bueno, veamos. 1, 2, 3, 4 caramelos. 1, 2, 3, 4 caramelos. Perfecto. Entonces, entre 2 personas, también lo puedo repartir. Ahora, ¿qué pasa si son 3? Veamos. Bien, si ahora son 3... Esto es un párrafo aparte. El dibujo de mis personas del problema son obra de arte. Bien, sigamos. Ahora tengo 3 personas. Entonces quiero repartir de nuevo los 8 caramelos. Vamos a ver qué pasa. Le doy este caramelo a esta, este a esta, este a esta.
este a esta, este a esta, y este a esta, este a esta, y este a esta. Bien, entonces, ¿repartí los 8 caramelos? Sí, ya está, entregué los 8 caramelos. ¿Cada persona a la cual repartí tiene la misma cantidad? Veamos. 1, 2, 3 caramelos la primera persona. 1, 2, 3 caramelos la segunda persona. 1, 2 caramelos la tercera persona. Es decir, no tiene la misma cantidad todas las partes. Entonces, por 3, no lo puedo dividir al 8. O sea, los 8 caramelos no pude repartirlo entre 3 personas. ¿Se va entendiendo la idea? Veamos en el caso que son 4 personas. Ya lo vimos. Los invito a ustedes, ¿sí?, a probar si se puede dividir por 5 personas, por 6 personas, por 7 personas. Y vamos a ir directo a qué pasa si quiero dividir a estos 8 caramelos por 8 personas. Veamos. Bien, veamos entonces. Tengo 8 personas ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8 caramelos. Vamos a ver qué pasa con esta repartición. Entonces, caramelo para este, para este, para este, para este, para este, para este, para este y para este. ¿Repartí los 8 caramelos? Sí. ¿Cada persona recibió lo mismo? Sí, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y un caramelo cada una. Todos recibieron la misma parte. O sea que por 8... ahí. También se pudo repartir. Ahora bien, los invito a ustedes a pensar qué pasa, ¿sí?, cuando tengo, por ejemplo, en este caso, 8 caramelos, pero son más de 8 personas. 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente. Si querés parar el video, pensalo un ratito y vamos a la respuesta. Bien, ahora vamos a analizar. Lo que se van a dar cuenta es que si son más la cantidad de personas en este caso que de caramelos, ya no voy a poder hacer la repartición. ¿Por qué? Porque fijémonos que la cantidad mínima que puede recibir una persona de caramelo es un caramelo, ¿sí? O sea, menos de un caramelo no puede recibir. Y fijémonos que el caso donde todos reciben un caramelo es cuando son 8 personas. ¿Qué pasa si son más de 8? Y bueno, si lo mínimo que puedo repartirle a una persona es un caramelo, tengo 8 caramelos, ya cuando repartí a 8 personas ya le di 1 a cada uno, que es lo mínimo. Entonces ya si son 9, 10, 11, 12 personas, hay personas que se van a quedar sin caramelos. Entonces, y ahí es una característica que tienen los divisores, es que cuando yo le busque divisores a un número, nunca va a poder ser un número más grande que ese número. Si yo estoy buscando una forma de decir los divisores de 8, nunca va a poder ser un número más grande que 8. Pero bueno, entonces, ¿para qué hicimos todo esto? Bueno, para entender el concepto de divisor. Vamos al concepto de divisor. Bien, volvamos entonces a ver qué es entonces el divisor o los divisores de un número. En este caso, a ver, hay muchas formas de escribirlo. Yo lo pongo así, también se pone de otra forma, pero bueno. Div, entre corchete el 8, digo divisores de 8, y entre llave vamos a ubicar los divisores, ¿sí? A ver, ¿qué vimos recién? 8 en este caso representaría los caramelos, ¿sí? Los caramelos que teníamos. Entonces, la idea de divisor es entre cuánto yo puedo repartir a ese 8. Es decir, los divisores del 8, en el caso de nuestro problema, eran las cantidades de personas por las cuales yo podía separar esos 8 caramelos o repartir esos 8 caramelos. Entonces, ¿qué habíamos visto? Que lo podíamos repartir entre una persona, que lo podíamos repartir entre 2 personas, y recuerden que cada persona recibía 4 caramelos, que lo podíamos repartir entre 4 personas, cada persona recibía 2 caramelos, y después de ahí que lo podíamos repartir entre las 8 personas, que era el caso que cada persona recibía un único caramelo. Entonces, el 1, el 2, el 4, el 8, que en nuestro problema era la cantidad de personas por las cuales yo podía repartir esos caramelos, van a ser los divisores del número 8, que en nuestro problema eran la cantidad de caramelos, ¿sí? Entonces, en palabras simples, los divisores de un número son aquellos por los cuales yo puedo dividir al número, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, si yo tengo esto, vamos a agregar, por ejemplo, los siguientes divisores. Bien, por ejemplo, los divisores del 10. A ver, ¿qué sería si lo relaciono con el problema que vimos recién? Tengo 10 caramelos y la idea es ver entre cuántas personas puedo repartirlo. Si hacen la cuenta, los invito a parar el video, tomarse el tiempo de calcularlos.
¿sí? O hacer el mismo problema que hicimos recién, ¿sí? Y después volver a reproducirlo. Bueno, ahora que ya lo hiciste, te habrá dado esto, ¿no? 1, 2, 5, 10. Es decir, si lo relaciono con el problema, que a los 10 caramelos lo puedo repartir entre una persona, le doy los 10. Entre 2 personas, le doy 5 a cada uno. Entre 5 personas, le doy 2 a cada uno. O entre 10 personas, que es dándole lo mínimo que pueden recibir, que es un caramelo cada uno, ¿sí? Bueno, ahora que se entendió el concepto de divisores, pasemos a la siguiente palabra, que es común. Y acá es lo mismo que en el mínimo común múltiplo. Es decir, voy a buscar entre los divisores lo mismo, común, algo en común, quiere decir que yo puedo calcular los divisores entonces a 2 o más números, ¿sí? No a uno solo. Lo mismo con el múltiplo, ¿sí? O sea, los múltiplos yo los puedo calcular obviamente como a los divisores a un solo número, pero no en común, porque ¿con qué lo comparo? ¿Sí? Entonces, mínimamente entre dos números, los divisores en común van a ser aquellos que son iguales. Es decir, en este caso fijémonos que tenemos el 1, el 1, el 2 y nada más, ¿sí? Esos son los dos en comunes que hay. Ahora vamos a observar una cosita que es otra característica que tiene los divisores. Fijémonos esto, tanto en el 8 como en el 10 aparece el 1, ¿sí? Y aparece también el 8 en el caso de los divisores de 8 y el 10 en el caso de los divisores de 10. Te invito a que pares el video y que hagas, por ejemplo, calcules los divisores de otros números. Yo qué sé, del 5, del 7, del 15, del 25, por ejemplo. Y que veas qué ocurre. Bien, si hiciste lo que te acabo de decir, habrás llegado a la conclusión de que siempre que yo calculo los divisores de un número, siempre aparece el 1, ¿sí? O sea, el 1, y siempre aparece el mismo número al cual vos le estás calculando los divisores. Por ejemplo, si yo calculo los divisores al 25, vas a ver que vas a decir, bueno, entre una persona lo puedo repartir, que es darle los 25. Y también entre 25 personas, que es darle uno a cada uno. Son los extremos, es cuando le doy todo a una persona o le doy lo mínimo, 1, a la cantidad de personas, que en este caso sería el 25. Entonces, después en el medio puede haber otros divisores. En el caso del 25, por ejemplo, el 5, ¿sí? Que también es un divisor del 25. Pero más allá de lo que haya en el medio, siempre las puntas, o sea, los extremos de los números que yo calcule, los divisores de un número, van a ser el 1 siempre y el mismo número al cual yo le estoy calculando. Y esa es otra propiedad de los divisores. Todo número tiene mínimamente como divisores al 1 y a sí mismo, ¿sí? Luego en el medio pueden haber otros divisores, ¿sí? Bien, entonces, y ahí es cuando viene a esclarecer un poco la siguiente palabra de esto. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, a ver, mínimo común múltiplo, era el más chiquito de los comunes. Si yo tendría que buscar el mínimo común divisor, siempre va a ser el 1, porque todo número tiene como divisor al 1. Entonces digo, no tiene sentido calcular o no tiene sentido nada, porque digo, si ya está, ya sabemos que siempre va a ser el 1. Por eso viene esta palabra que es el máximo divisor. ¿Y por qué puedo calcular un máximo acá? Porque como siempre el último divisor va a ser el mismo número, no van a haber infinitos. Entonces ahí es donde entra en juego esta palabra. Y en este caso, si tengo los divisores del 8 y del 10, en este caso el máximo entre los dos es el 2. ¿Sí? Entonces yo pondría máximo común divisor entre el 8 y el 10 es el 2. ¿Sí? Ahora que ya se entendió el concepto de mínimo común múltiplo, máximo común divisor, vamos a aprender cómo calcularlos, pero usando la descomposición en factores primos. Bien, volvemos acá entonces. Ahora, ¿qué acabas de nombrar, Jonathan? Van a decir ustedes, ¿descomposición en factores primos? Bueno, a ver, analicemos primero esto. A ver, cuando yo hablo de descomposición en factores, recuerda que un factores son cuando tengo números que se están multiplicando, ¿sí? O sea, es transformar algo en una multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, vamos con un ejemplo rápido. Yo tengo el número 10. Yo el número 10 lo puedo escribir como 2 por 5, ¿sí? Porque 2 por 5 es 10, o sea, estoy diciendo lo mismo. Pero ¿qué pasa? Acá al 10 lo descompuse en una multiplicación, ¿sí? O es lo mismo que si yo tengo el 20, lo puedo escribir como 4 por 5, ¿sí? Es decir, 4 por 5
20. Lo escribí como una descomposición en factores, ¿sí? A ver, y el 4 yo lo puedo escribir como 2 por 2, entonces 2 por 2 por 5 también es 20. O sea que hay varias formas de descomponer un número en factores, es decir, en una multiplicación. No nos compliquemos. Factores, estoy hablando de multiplicación. Bien, volvamos. Bueno, pero entonces, ¿qué es primos? A ver, no son que los números tienen hijos y si hay números hermanos, los hijos son... No, córrete de ahí. Bien, vamos acá. ¿Qué son los números primos? Bueno, tiene que ver con los divisores. Aquellos números que tienen solo dos divisores, estamos hablando de números positivos, ¿sí? Estamos siempre en el universo de los naturales. Aquellos números que solo tienen dos divisores se llaman números primos. Ahora bien, recordemos que si yo hablo de divisores, dijimos que siempre hay dos divisores que ya conocemos rápido, que es el 1, que es divisor de todo número, y el mismo número que yo le estoy calculando a los divisores. El ejemplo, por ejemplo, del 25, el 25 es divisor también. Entonces yo digo, bueno, pero pará, porque entonces cualquier número que yo agarre, siempre yo ya conozco dos divisores rápido, que es el 1 y el mismo número que estoy calculándole. Bueno, aquellos números que solo tengan esos dos, que no haya en el medio otros divisores, van a ser los números primos, ¿sí? Entonces, la idea de descomponer un número en factores primos es, como vimos recién, escribir a un número como una multiplicación. Perfecto. Pero ahora, esa multiplicación tienen que ser números primos, ¿sí? Invito a que investiguen un poco la criba de Eratóstenes y aparece, bueno, una especie de cuadrado que tiene los números del 1 al 100, por lo menos. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Bueno, el 1, no, el 1 lo sacamos. El 2 es el primer número primo, porque si vos calculás el divisor al 2, tiene el 1 y el 2 mismo, o sea, primo. Entonces, ¿qué hacen después? Bueno, cualquier múltiplo del 2 ya no va a ser primo. ¿Por qué? Porque aparte del 1 y el mismo número, ya como es un múltiplo de 2, el 2 también va a ser un divisor. Y ahí hay otra relación entre múltiplos y divisores, ¿sí? Los múltiplos de un número tienen como divisor a ese número. Vamos a ver esto. Si yo al 2 empiezo a escribir todos sus múltiplos, me van a quedar tachados todos números que no son primos, salvo el 2. Después sigo con el 3. Entonces al 3 tacho todos los múltiplos del 3. Después sigo con el 4 y tacho todos los múltiplos del 4. Y todos los múltiplos del 5, del 6, del 7, del 8. Así, hasta que la tabla me va a quedar toda tachada con algunos números no tachados. Esos números que no están tachados son números primos, ¿sí? Pero bueno, fue un párrafo aparte para aclarar un poco de que si quieren investigar un poco más sobre esto. Entonces, volvamos. Descomposición en factores primos. A ver, una forma rápida, que yo me puedo dar cuenta es lo siguiente. Por ejemplo, como vimos recién, si yo tengo el 20, yo digo, bueno, a ver, al 20 lo puedo escribir como 4 por 5. Perfecto. Ahora bien, ¿el 5 es un número primo? Bueno, sí, podemos ver que sí, porque solo lo puedo dividir por 1 o por 5. ¿Sí? En el medio no hay otro número que lo pueda dividir. Ahora el 4 no, porque al 4 lo puedo dividir por 1, lo puedo dividir por 2 y lo puedo dividir por 4. Es decir, tiene más de dos divisores, por ende no es primo. Entonces yo diría, bueno, a este hay que descomponerlo como factores primos, o sea, como multiplicación de primos. Bueno, 2 por 2. El 2 es primo, entonces 2 por 2, 4. Entonces a este lo puedo reescribir como 2 por 2 por 5 y esto me termina dando 20, ¿sí? Perfecto. Fácil, ¿no? Se ve fácil. Ahora, bien, ¿qué pasa si tengo un número más grande? Es más difícil de verlo. Por eso hay un método más rápido que es dividiendo al número por números primos, justamente. Veámoslo. Bien, supongamos que tenemos el 42 y quiero descomponerlos en factores primos. Lo que voy a hacer es, a ver, acá hay muchas formas. O sea, hay algunos que hacen la división así y después al número que me queda acá lo sigo dividiendo, ¿sí? Para mí es más prolijo y más fácil de ordenar las cosas haciéndolo de esta forma. Voy a poner una línea y acá voy a empezar a poner los divisores por el cual yo voy a dividir al 42, por los cuales yo puedo dividirlos, ¿sí? Entonces, partamos de la base. ¿Por quién es el primer número que se me ocurre? Primo, recordemos que tiene que ser primo, que puedo dividir al 42. Bien, podemos ver que es por el 2, es un número par, o sea que por 2 lo puedo dividir. Bien, si lo dividí por 2, ¿cuánto me da? Acá voy a poner el resultado, ¿sí? O sea, lo que conocemos como el cociente, ¿sí?
¿Por qué no hablo del resto? Porque acá el resto siempre es 0. Porque siempre yo voy a poner acá por números que puedo dividir al número, ¿sí? O sea, por divisores del 42, ¿sí? Por lo menos en este caso. Entonces, esto me va a dar 21. ¿Por qué? Porque 2 por 21, 42. O si lo quiero ver relacionado con el problema que vimos al principio, tengo 42 caramelos para repartir entre 2 personas. Bueno, a cada una le voy a dar 21. Ahora bien, voy a volver a hacer lo mismo, pero ahora con el 21. Entonces, ¿por qué número puedo dividir al 21? Bueno, observemos que por 2 no, porque 21 es impar, ¿sí? Entonces recordemos que para poder dividir por 2 el número tiene que ser par. Entonces, vamos a probar por 3. Bueno, si divido entre 3 personas, pueden hacer la cuenta con calculadora, cuenta, la división de los caramelitos, como quieran. Bien, entonces dividido por 3, 3 por 7, 21, ¿sí? O podemos ver, dependiendo cómo lo hizo cada uno, que 21 dividido 3 me da 7, ¿sí? O sea, divido 21 caramelos entre 3 personas, 7 caramelos a cada uno. Bien, seguimos haciendo este procedimiento constantemente. Por ejemplo, al 7, ¿por cuánto lo puedo dividir? Bueno, si ustedes vieron en su momento lo de la criba que nombré recién para ver los números primos, vamos a darnos cuenta que el 7 es un número primo. Entonces, como es un número primo, no tiene otro divisor más que el 1 y el 7 mismo. Entonces, por 1 no tiene sentido, porque si divido por 1 me va a dar 7 de nuevo. Entonces voy a decir por 7. Y esto me va a dar 1 de cociente. Y ahí cierro la cuenta. Siempre que llego al 1 de este lado, cerré la cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, es obvio, porque yo ahora digo al 1 lo tengo que dividir. Bueno, por una persona. Entonces esto me queda 1 y acá me vuelve a dar 1. O sea, no tiene sentido. Entonces ahí corta, ¿sí? Bien, entonces al 42 yo lo voy a poder escribir como una multiplicación de estos números que me quedan del lado derecho. 2 por 3 por 7. Y corrobórenlo si quieren con la calculadora, lo mismo, con papel, con lo que quieran, que 2 por 3 por 7 es 42. 2 por 3, 6, 6 por 7, 42. 7 por 3, 21, 21 por 2, 42. 2 por 7, 14, 14 por 3, 42, ¿sí? Y así pueden hacer cualquier combinación, va a dar 42 siempre, ¿sí? Esto no falla, es matemática, chicos. Bien, entonces, así descompongo un número en factores primos. ¿Pero para qué vemos esto? Bueno, sigamos observando. Bien, volvamos acá. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 12 y 20 usando la descomposición en factores primos. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué tiene que ver esto? A ver, bueno, veamos. Acá están hechas las dos descomposiciones y obviamente para apurar el trámite. Los invito a ustedes a que practiquen de paso cómo hacerla. La del 12, bueno, a ver, vamos a verlo rápido. Divido por 2, me da 6. Al 6 ahora lo divido por 2, me da 3. Y al 3, como es un número primo, lo divido por 3, me da 1. Entonces al 12 lo puedo escribir como 2 por 3. ¿Sí? Recordemos que era la multiplicación de los divisores de este lado. Bien. 2 por 2 es 4, pero dijimos, lo puedo escribir como una potencia, 2 al cuadrado. ¿Sí? Recordemos cuando una potencia era esto, ¿no? Tengo un mismo número multiplicándose varias veces, lo escribo como una potencia. ¿Sí? Bueno, ¿por qué lo escribo así no como 4? Porque recordemos que factores primos. Entonces, bueno, el 2 es primo y está elevado al cuadrado. Bien. Lo mismo con el 20. El 20 lo divido por 2 me da 10. Lo divido por 2 me da 5. Lo divido por 5 me da 1. Entonces, podemos ver que al 20 lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 5. ¿Cómo vamos a calcular el mínimo común múltiplo? Bien, pensemos esto. Si tienen que ser múltiplos en común, primero, entre los dos, quiere decir que tienen que ser números que aparecen en los dos, ¿sí? Entonces, si yo veo en la descomposición de ambos, veo que los que tienen en común es al 2, ¿sí? Entonces, de movida vamos a poner al 2. Vamos a multiplicar. Ahora bien, ¿podría aparecer el 3 y el 5? Esa es una pregunta que te dejo para que pienses. Si querés para el video lo pensás y ahora vemos la respuesta. Bien, después de pensarlo, vamos a ver. Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque tanto el 3 y el 5 vos decís, bueno, pero no, pará, porque en el 12 el 5 no es un divisor. ¿Sí? O mejor dicho, un múltiplo de 5 no es el 12. ¿Sí? Lo mismo que el 20 no es un múltiplo del 3. O el 3 no es divisor
de 20, ¿sí? Recordemos que esa es la relación fuerte que hay entre múltiplos y divisores. El múltiplo de un número es a su vez el divisor del otro, ¿sí? O sea, no sé si entendió, digo. Por ejemplo, el 20 es múltiplo de 5, ¿sí? Y el 5 es divisor de 20, ¿sí? Entonces, uno es múltiplo del otro y este otro divisor del otro. No sé si se entendió. Bueno, volvamos. Bien, entonces yo digo, bueno, a ver, si yo pongo al 3, yo puedo agarrar y decir, bueno, pongo al 3 y pongo al 5. O sea, los que no tienen en común. Y vos decís, pero pará, porque no tienen en común. Bueno, pero pensemos esto. ¿Qué era el múltiplo de un número? Dijimos, era agarrar a un número y multiplicarlo por cualquier cosa. Si yo lo multiplico por cualquier otro número natural, no importa el número que me da, va a ser múltiplo. A ver, por ejemplo, del 2. Si yo agarro al 2, lo multiplico por cualquier cosa. Ese resultado va a ser múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando por el 2, ¿sí? O sea, la fuerza ahí está en el 2, que es el que estoy calculando. Así con cualquiera. Si yo digo los múltiplos de 12, 12 por cualquier cosa, no importa si por el número que lo multiplico no es divisor de 12 o no es un múltiplo de 12. Por ejemplo, 12 por 7, ¿sí? Eso me da 84. Bueno, el 7 no es un múltiplo del 12. Pero si yo hago 12 por 7, el resultado me termina dando un múltiplo de 12, ¿sí? Entonces, no importa acá, después del 2, el 2 sí es el que tienen en común, pero después del 2, por lo que yo multipliqué, no importa. Entonces los tengo que poner también a los que no están en común, ¿sí? Porque no importa, como yo ya estoy multiplicando por el 2, que sí está en común, entonces va a haber un múltiplo en común entre ellos. Pero un detalle más, en este caso no se va a notar tanto porque los dos están al cuadrado. Pero yo siempre tengo que poner el más grande, ¿sí? De los que están en común. Y otra cosa, tienen que poner todos los que están en común, ¿sí? Eso sí es importante, todos los múltiplos que aparecen en común. En este caso, el 2 lo vamos a poner al cuadrado. Pero siempre tiene que ir la potencia más grande. ¿Por qué? Vamos con un ejemplo rápido. Si yo quiero buscar el mínimo común múltiplo entre 4 y 8. Fijémonos que 4 es 2 al cuadrado, 8 es 2 al cubo. ¿Qué pasa si yo pongo el más chiquito en común? En este caso el 2 al cuadrado. Me va a dar 4. ¿Y es verdad que el mínimo común múltiplo entre 4 y 8 es 4? Y no, porque ya de por sí el 8 arranca en 8. O sea que 4 está muy atrás del 8. O sea, no hay un número en los naturales que yo multiplique al 8 para que me dé 4. Entonces, no. Entonces, sí tengo que poner el más grande, 8. Y ahora, 8 es múltiplo de 8, sí, 8 por 1. Y es múltiplo de 4 también, 4 por 2, 8. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo rápido y fácil, sencillo, vemos que siempre tengo que poner el más grande de los que están en común y los que no están en común, ¿sí? En este caso, esto lo borramos. En este caso, obviamente, como los dos están al cuadrado, listo, pongo al cuadrado. Y listo. Este entonces es el mínimo común múltiplo entre 2 y 20 y lo resolví de una manera rápida con la descomposición de factores primos de cada número, ¿sí? O sea, acá tengo, bueno, 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5, 60. Y ahí encontré entonces que el 60 es el mínimo común múltiplo entre 12 y 20. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo, pero con el máximo común divisor. Bien, volvamos ahora con el máximo común divisor entre 12 y 24, ¿sí? Uso ejemplos rápidos para que se entienda. Los invito a practicar cómo calcular entre números o entre varios máximo común divisor, mínimo común múltiplo, etc. Bien, entre el 12 hago la descomposición, me da 2 al cuadrado por 3. Y del 24 me da la descomposición en factores primos, 2 al cubo por 3, ¿sí? Bien, bueno, pensemos ahora sí un poquito más acá. A ver, máximo común divisor. ¿Qué quiere decir esto? Que los números que yo tengo que encontrar, aparte de tener en común, son divisores, ¿sí? Es decir, el 2 y el 3 son divisores. A ver, ¿el 2 es divisor de 12? Sí, pero también tiene que ser divisor del 24. O sea, los números que yo ponga en la multiplicación que me va a dar el número final tienen que ser divisores de los dos, ¿sí? Distinto, ¿por qué es distinto al múltiplo? Porque el múltiplo, como dije hoy, si yo tengo los múltiplos de 2, 2 por cualquier cosa, por más que esa cualquier cosa no sea un múltiplo de 2,
2 por 7, por ejemplo, el 7 no es múltiplo de 2, pero 2 por 7 es 14, 14 sí es múltiplo. Entonces, mientras yo tenga el 2, que es el número base, después por cualquier cosa yo lo puedo multiplicar, sea o no sea múltiplo directo, y listo, me va a dar un múltiplo. En los divisores no pasa eso. Si yo tengo un número acá que no está acá, o sea, un número en esta descomposición que no está en la descomposición del otro número, no lo puedo poner, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es divisor de los dos. Entonces, acá sí vamos directamente a la palabra común divisor. Entonces, voy a poner justamente los que están en comunes nada más. En este caso vemos que tienen en común tanto al 2 como al 3, porque aparecen en las dos descomposiciones. 2 y 3. Y ahora bien, ponemos la mínima potencia. En el caso del 3, listo, ponemos el 3 porque los dos están 3 elevado a la 1. Pero en el caso del 2, ¿qué pongo? ¿2 al cubo o 2 al cuadrado? Bueno, vamos a ver con un ejemplo rápido. Pensemos que si yo tengo los divisores entre 4... vamos a escribir el mismo ejemplo de hoy. 4 es 2 al cuadrado. Y 8 es 2 al cubo. ¿Qué pasa si yo pongo la máxima potencia? 8. ¿El 8 es divisor de 4? O sea, yo 4 caramelos, ¿la puedo repartir entre 8? No. Dijimos que cuando yo calculo los divisores a un número, no puedo poner un número más grande, ¿sí? Entonces, no se puede. ¿Y si pongo 2 al cuadrado, cumple que es divisor de los dos? Bueno, 2 al cuadrado es 4. ¿4 es divisor de 4? Sí, porque a 4 caramelos lo puedo repartir entre 4 personas. Ahora bien, ¿el 4 va a ser divisor del 8? Sí, porque a 8 caramelos lo puedo repartir entre 4 personas. Entonces siempre elijo el más chiquito, ¿sí? Y eso es lo que vamos a repetir acá. En este caso, 2 al cuadrado. Y pongo ahí el cuadrado, ¿sí? Bien. A ver, un juego de palabras para que se acuerden cómo se usa. En el máximo común divisor, elijo el menor exponente. En el mínimo común múltiplo, elijo el mayor exponente. Siempre hablando de los números que tienen en común. Recuerden además que en el mínimo común múltiplo también van los factores que no tienen en común. Bien, sigamos. Entonces, esto vamos a borrarlo. Listo. Y ahí encontré el máximo común divisor entre los dos. Esto es 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Y listo, y ahí los encontré. Bien, ahora bien, para finalizar este video, ahora que vimos ya qué es el máximo común divisor, qué es el mínimo común múltiplo, cómo calcularlos usando la descomposición en factores primos, bla, 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 bla. Perdón si hablo mucho, pero bueno. El video es largo, pero tiene mucha información. Espero que te sirva. Y... segundo párrafo aparte, no te olvides de suscribirte, darle un like, dejar tus dudas en los comentarios. Me ayudas un montón suscribiéndote. Recuerden que es gratis. Yo sé que es tedioso estar pidiéndolo, pero es gratis, me ayuda un montón. Y ni hablar, darle un like al video. Y bueno, si lo querés compartir para que tus compañeros también aprendan, hacelo, ¿sí? Gracias. Bien, seguimos. Entonces, vamos a aplicarlo ahora a un problema. Vamos a hacer un problema relacionado un poco más con la vida para ver cómo aplicamos tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor. Bien, supongamos que Pepito, que no se me enoje Pepito si está viendo este video, ¿sí? Fue un ejemplo. Supongamos que Pepito quiere comprar, tiene su cumpleaños, ¿no? Entonces invita a personas, no van a venir mucho menos, o sea, no más de 50, o sea, menos de 50 invitados. Y quiere hacer hamburguesas, ¿sí? Para el cumpleaños. Entonces va a comprar hamburguesas que vienen 4 por paquete y panes para hamburguesas que vienen 6 por paquetes. Entonces, ¿qué pasa? Si Pepito compra un solo pack de cada uno, voy a tener 4 hamburguesas con 6 panes. O sea, me van a sobrar 2 panes. Entonces, lo que quiere Pepito es que comprar una cierta cantidad menor a 50, porque van a venir menos de 50 invitados, para que tenga equivalencia. O sea, cantidad de hamburguesas y panes iguales y que no le sobre ni panes ni le sobren hamburguesas sin panes, ¿sí? Es tan simple como eso. Entonces yo digo, bueno, esto lo puedo empezar a resolver, puedo empezar a hacer obviamente, bueno, a ver, si compro un paquete de hamburguesa y un paquete de pan me sobra 2 panes, si compro 2 paquetes de hamburguesa, 2 paquetes de pan, ¿no? Y empezar a hacer. Pero bueno, podemos usar también el mínimo común múltiplo. Y vos decís, ¿qué? ¿Cómo el mínimo común múltiplo? Sí, mira, observemos. Si yo calculo el mínimo común múltiplo entre 4 y 6, tengo 4, tengo 6. Vamos a usar la descomposición en factores primos. Entonces acá tengo 2 por 2, perdón, ahí,
Entonces el 4 yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Y el 6 tengo 2, 3, 3, 1. O sea, el 6 yo lo puedo escribir como 2 por 3. Bien, mínimo común múltiplo. ¿Qué hacíamos? Usábamos números en común, ¿sí? O sea, mínimo común múltiplo entre 4 y 6 era los comunes con la máxima exponente y los distintos, en este caso el 3. Entonces, 2 por 2, 4, por 3, 12. Bien, ahí tenemos el mínimo común múltiplo, es decir, 12. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo sabemos entonces cuánto tiene que comprar? O sea, lo que tenemos que comparar o darnos cuenta es esto. Este 12 lo que me está diciendo es la cantidad de hamburguesas que va a tener y de panes. Es decir, bueno, para equiparar, vas a tener que comprar 12 de cada una. Pero entonces, ¿cómo sé yo cuántos paquetes de cada uno? Bueno, así es simple. A ver, la hamburguesa viene en 4 por paquetes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, a las 12 que tengo que comprar, la voy a dividir por 4. Porque vienen 4 por paquetes. Esto me da 3. Obviamente resto 0. Entonces acá encontré que tengo que comprar 3 paquetes de hamburguesa. ¿Qué pasa con los panes? Esto es la hamburguesa. Con los panes pasa lo mismo. Tengo 12, pero dividido 6 panes que vienen por paquete. Esto me da 2, resto 0, entonces 2 paquetes de panes es lo que tengo que comprar. Y fíjese cómo usando el mínimo común múltiplo pude calcular la cantidad de paquetes que tengo que comprar de cada uno de los productos para que no me sobre nada y no me queden disparejos. ¿Sí? Así que te invito a que lo apliques también en tu vida cuando tengas que comprar algo así o tengas que comparar este tipo de cosas. Bien, vamos ahora con algún problemita para ver el máximo común divisor. Bien, vamos con este ejemplo. A ver, supongamos que una mamá tiene que hacer cintitas de Argentina para un acto escolar, ¿sí? Entonces compró porque fue a comprar y lo único que le quedaba a la mujer que le vendió era 100 centímetros de cinta celeste y 80 centímetros de cinta blanca. Entonces, la pregunta sería, ¿de cuántos tiene que cortar los pedazos de cada cinta para tener cantidad iguales, ¿sí?, de cintas para armar cada banderita argentina, por así decirlo, ¿sí? Entonces, como bien vemos acá, estamos cortando una cinta, es decir, achicándola, o sea que estamos hablando de división, de divisores. Entonces la idea es encontrar, bueno, cuál es el máximo, lo máximo que tiene que medir cada cintita para que pueda usar las dos cintas, cortar y tener la misma cantidad de partes, ¿sí? Entonces vamos a calcular el máximo común divisor entre 100 y 80. Vamos. Bien, vemos ahí que tenemos entre 100 y 80, vamos a hacer la descomposición de números, ¿sí? Lo hago velozmente, pero ustedes lo pueden parar al video y realizarla para ver si llegan a lo mismo. Veamos. Bien, bueno, terminé. A ver, descomposición del 100 lo puedo escribir al 100 entonces como 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Descomposición del 80 lo puedo escribir como 2 a la cuarta por 5. ¿Sí? Bueno, máximo común divisor. ¿Cómo lo calculaba? Máximo común divisor, en este caso, entre... vamos a poner primero el 80. Entre 80 y 100. Es lo mismo igual. Dijimos entonces, máximo común divisor, que primeramente eran los que estaban en común nada más, ¿sí? En este caso, fijémonos que tanto el 2 como el 5 tienen en común los dos, entonces ponemos los dos. El 2 y el 5. Pero el máximo agarrábamos los menores exponentes. Entonces, en este caso, 2 al cuadrado, 2 a la cuarta, 2 al cuadrado. 5 al cuadrado y 5, 5, ¿sí? Entonces, 2 por 2, 4, por 5, 20. Entonces, para que pueda armar y poder tener en partes parejas las cintitas, tiene que cortarlas de 20 centímetros. Ahora bien, ¿cuántas cintas va a poder sacar de cada una? Porque obviamente tenemos medidas distintas. Entonces la idea es ver cuántas cintas va a poder cortar de cada una. Bueno, sabiendo que tienen que medir 20 centímetros, ¿sí? Lo que podemos hacer es lo siguiente. A 100 centímetros que tiene de la cinta celeste la dividimos por 20.
¿sí? Y esto obviamente nos da 5, así que va a tener 5 cintitas celestes. Y a los 80 centímetros de la cinta blanca la divido por 20 centímetros que tiene que medir cada una y esto nos da 4. Entonces va a tener 4 cintitas blancas. Obviamente acá, bueno, le va a sobrar un pedazo de la cinta celeste, pero no importa, va a poder armar 4 banderitas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y así podemos seguir practicando con ejercicios parecidos. Te invito a que lo puedas practicar. Cualquier duda la dejas en la caja de comentarios y nuevamente te pido no te olvides suscribirte, darle like y compartir el video, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.